Buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast de Purever. Hoy tenemos el gusto de recibir a Felipe Romera Lubias. Es el director general del Parque Tecnológico de Andalucía. Desde su creación en el año 1990 es ingeniero de telecomunicaciones, si no me equivoco, graduado en la Universidad Politécnica de Madrid, gran escuela de ingeniería. Inició su carrera en los centros de investigación de Ericsson en Madrid y en Estocolmo, que ya nos contará un poco más sobre esto, me imagino. Más tarde se trasladó a Málaga, desde donde nos está recibiendo hoy, para dirigir el departamento de I+D de Fujitsu España. Y Felipe ha sido una figura clave en la transformación y el crecimiento del Parque Tecnológico de Andalucía, que hemos seguido todos, y que actualmente alberga, si no me equivoco, más de 700 empresas, con 25.000 empleados en estas empresas y una facturación que supera los 2.300 millones de euros, nada menos. Ha sido miembro de diversos consejos y comités en Andalucía, entre ellos el Consejo del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, el Comité de Bioética, la Agencia de Innovación y Desarrollo y la Agencia Andaluza de Conocimiento. Y en el reconocimiento de su trayectoria y contribuciones, en el año 2021, la Universidad de Málaga le otorgó el título de Doctor Honoris Causa. Bienvenido Felipe, me voy a callar yo porque aquí la gente lo que quieren hacer es escucharte a ti, no a mí. Bueno, pues muchísimas gracias por esa presentación, así que cuando queráis, adelante. Pues nada, arranco yo y luego cedo la palabra, que yo sé que también José Luis tiene muchas preguntas para hacerte. Para empezar, para estrenarnos, cuéntanos cómo te adentraste en este proyecto de promoción y gestión del parque. Cuéntanos un poquito sobre esto. Pues mira, yo la verdad es que no quería y fue un atraco. Yo vivía muy bien, era el director del centro de I+D de Fujitsu aquí en Málaga. Habíamos cumplido el proyecto en nuestra vida, habíamos desarrollado un sistema tesis de conmutación de paquetes con Telefónica, éramos líderes mundiales en conmutación de paquetes. Telefónica exportaba nuestro producto a todo el mundo y hacíamos otras cosas. La verdad es que estábamos aquí escondidos en Málaga, teníamos dinero, teníamos gente muy preparada y nos divertíamos. Pero justamente por eso me nombraron secretario del Consejo Social de la Universidad de Málaga y ahí se dio todo. Entre el presidente del Consejo Social y el alcalde de Málaga, entonces Pedro Aparicio, pues se había liado el tema del parque tecnológico y ellos pensaban que tenía que tener un gerente, ellos creían que era bueno. Total, que me llaman al alcalde de Málaga sin despacho y me dice: Felipe, tú tienes que ser el director del parque o el gerente o el consejero delegado, lo que quieras. Y yo le dije, esa fue una trampa. Yo me quedé encantado, pero los japoneses no me iban a dejar. Yo sabía que los japoneses no querían dejarme, pero me equivoqué. Porque cuando el alcalde lo que hizo fue mandar una carta a los japoneses a decirle que me tenían que dejar, aunque fuera a tiempo parcial, participar en el proyecto, y esa fue mi perdición. Porque el alcalde pues tomó la palabra y empecé de consejero delegado del parque, compartiendo tiempo con Fujitsu y con el parque, pero al final pues acabé donde tenía que acabar. Y así fueron mis orígenes en el parque. El 20 de abril del año 1990 se creó la sociedad gestora del parque y allí fui nombrado consejero delegado. Y desde entonces hasta hoy, yo siempre digo que aquí he estado muy ligero de equipaje, pero bueno, tan ligero que llevo casi 34 años, más de 34 años aquí. Wow, la verdad es que es súper interesante porque es una trayectoria de 34 años y lo que parece muy evidente es que los inicios debieron de ser pues bastante duros, ¿no? En el concepto de un parque tecnológico. Y ahora hemos visto las cifras antes que ha comentado Bill, que son tremendamente apabullantes. Entonces, ¿cuál sería esa trayectoria desde la primera visión hasta la visión que debéis de tener ahora para un futuro? Pues mira,
Por empezar por el principio, yo sabía lo que quería, pero no sabía muy bien cómo hacer. Yo había estado durante los años 80, la década de los 80, había ido 2 veces al Silicon Valley, en tiempo diferente. Y allí el Silicon Valley siempre estaba en crisis cuando yo iba, ¿no? Parece mentira, pero eso fue así. Y había leído algunos libros, ¿no? Silicon Valley, el capital riesgo, las universidades. Pero la verdad es que aquí no teníamos ni capital riesgo, ni seguimos casi teniéndolo ahora. Y no, la Universidad de Málaga no estaba para eso en aquel momento. Entonces, además, la OCDE pues decía que cómo se iban a hacer parques tecnológicos en regiones de bajo desarrollo económico. Esto era una locura hacer un parque tecnológico en Málaga, con lo cual, bueno, como ves, todo lo teníamos a favor, ¿no? Para hacer. Yo además me creía aquello de el Sunbelt, que eso ocurrió en los años, cuando yo estudiaba, en los años 70, principio del Silicon Valley. Yo recuerdo que mientras estudiaba Teleco, pues en las revistas de electrónica recibía, pues resultaba que para encontrar un ingeniero de radar, por ejemplo, de microondas, pues había una página entera donde se veía un chico surfeando por las olas allí del Pacífico, y abajo, muy pequeñito, decía, buscamos ingeniero microondas. Sabéis que allí se produjo un movimiento muy relevante de gente del este hacia el oeste. Allí surgió un poco el tener gente en el Silicon Valley. Y yo decía, bueno, pues aquí esto es fácil, ¿no? Aquí esto es el Silicon Valley, como el Silicon Valley, ¿no? Aquí tenemos un valle que es el Valle del Guadalhorce, tenemos las bugambillas que también están allí, buen tiempo, pues igual, ¿no? Aquí vendrá gente de toda Europa, fundamentalmente, a crear el Silicon Valley que había que hacer aquí. Me equivoqué profundamente. Casi todas las cosas que he hecho un salto. Ya lo veréis a lo largo de la entrevista. De hecho, con un dinero que no tenía, pues se me ocurrió poner un anuncio en el Financial Times, con un eslogan que decía algo así como calidad de vida, tecnología, progreso, y también ponía yo aquí las playas de Málaga. Un robapágina del Financial Times, y como podéis imaginar vale mucho dinero. Yo no tenía casi el dinero, pero bueno, dije esto es fundamental y con esto vendrá. De hecho, convencí al redactor en aquella época, que era Tom Burns, para que me escribiera un reportaje. Me debió ver tan joven, tan ilusionado y tan despistado, que accedió a hacerme. Y me hizo un reportaje muy bonito sobre cómo aquí ya venía gente a jubilarse de las grandes empresas europeas. Y bueno, contó la historia que yo quería que contara. Pero ¿cuál fue el resultado? Que no vino nadie. Nadie, absolutamente nadie. Y yo no lo entendía. Dijo, pues esto igual que en el Silicon Valley. Estaba bastante despistado sobre cómo se producían los procesos. Y a partir de ahí, con esas condiciones iniciales que eran casi cero, pues nos pusimos a trabajar para animar más la situación. Desde el año 92 que se inaugura el parque al año 99 aproximadamente, pues resultó que en España el sistema de la electrónica y las telecomunicaciones y la tecnología de innovaciones y el ecosistema se redujo a la mitad, con lo cual aquí poco pudimos hacer. Tuvimos la suerte de que el presidente de la Junta de Andalucía, en aquel momento que se fue a dar una vuelta por Estados Unidos, y consiguió un acuerdo con la General Motors para traer aquí una sucursal de la Hughes Electronics, no la Hughes de los satélites, sino la electrónica, para montar una fábrica. Y bueno, fue la verdad un éxito tremendo porque en aquel momento, digamos, las tecnologías que eran más relevantes era la electrónica. Y nosotros buscamos fábricas de electrónica como un elemento de desarrollo. Aquí en Málaga no estaba mal, teníamos 3 o 4 fábricas. Teníamos una fábrica de Philips, teníamos una fábrica de Alcatel que desarrollaba teléfonos, había una de Siemens que desarrollaba condensadores. Es decir, en el ecosistema de fabricación de electrónica Málaga no estaba mal. Y yo decía, bueno, pues traeremos más fábricas.
pero excepto la crisis no vino nada más. Y además fue una gran depresión porque en España este ecosistema de innovación alrededor de la electrónica del 92, una vez pasados los fastos españoles de la Expo, las Olimpiadas y Madrid como capital europea, que se dieron todos en ese año, que parecía que España era mucho más de lo que era en realidad, ¿no? Un entusiasmo desbordado, pues del 92 al 99 el sistema, el sector de las tecnologías de la información liderado por la electrónica se redujo en Málaga, en España, a la mitad, con lo cual era muy difícil atraer absolutamente. Yo recuerdo que un año, por toda mi cuenta de resultados, fue vender un camino, ni siquiera una parcela, vendimos un camino. Fue muy duro aquello, fue muy duro. Pero luego, en el 99, por ahí, todo cambió. La llegada de Internet supuso un cambio radical en la evolución del parque. Yo lo voy a explicar porque nosotros cuando hicimos el parque y no sabíamos cómo hacerlo, pues copiamos recetas que de alguna forma pues los americanos ya tenían para hacer una simulación de un Silicon Valley en un lugar que se llamaba, ahí surgieron los parques científicos, los parques tecnológicos, y decían que había que hacerlo en una ciudad mediana, con una gran conexión con un aeropuerto, una universidad que tuviera interés en el parque y sobre todo fibra óptica, mucha fibra óptica. Nosotros cuando hicimos el parque en el 92 lo llenamos de cientos de kilómetros de fibra óptica, que no sirvió para nada. Y esta fue la realidad, porque las empresas querían teléfonos y en aquel momento el teléfono no iba aquí por fibra óptica, iba por cables, por hilos de cobre. Y entonces toda la fibra óptica que metimos en los años 90-91, pues no tuvo ningún uso hasta el año 99, con la aparición de Internet, pues resultó que aquí podíamos dar velocidades de 100 megabits en Internet, mientras que fuera de aquí, pues os acordáis que íbamos con unos modems, que la velocidad era 1000 veces menor, pues yo no sé, 4800 bits, 9600 bits por segundo, y aquí, claro, aquí ya era una revolución realmente tener 100 megabits. Y a partir de ahí el parque se llena. Del año 99, el año 2000, al año 2007, el parque se nos llenó. Sabéis que también hubo un gran entusiasmo con la .com en el año 2000. Aquí, en la aparición de Internet, surgían empresas que cuanto más perdían, más valían. Aquello nunca lo perdí, pero era así. Realmente era así. Una empresa que perdía mucho dinero valía más. Y aquello, claro, fue una burbuja que estalló. Nosotros tuvimos empresas en el parque que llegaron en enero y en septiembre, octubre desaparecieron. Habían contratado 200 ingenieros y desaparecieron. Así fue. Pero al margen de eso, se construyeron muchísimos edificios, se desarrollaron muchas empresas y el parque empezó a verse de otra forma, de una forma tremenda, que nos duró hasta el año 2007-2008, que fue la gran crisis financiera que destruyó el parque prácticamente. Nosotros perdimos 3.000 empleos, perdimos grandes empresas, pequeñas, medianas. Fue muy duro para el parque, pero ahí también aprovechamos otra ola de innovación más allá de la de Internet, que fue muy, muy dirigida por grandes empresas. Es decir, lo que pasó fue que esta crisis financiera no solo atacó a las pequeñas empresas, sino también a las grandes, que vieron que para mantener sus márgenes no les quedó más remedio que aumentar su productividad y por lo tanto su gestión interna. Y para eso no tuvieron más remedio que utilizar la innovación. Y aquí grandes empresas venía una mala, vino una operación con Telefónica, vino Huawei, que luego al final pues el desarrollo no ha sido con las expectativas que tuvimos, pero sí vino también Oracle, que sí nos creó un gran desarrollo. Oracle tuvo un proyecto de decir, nos llevamos a Málaga a un grupo de ingenieros en vez de tenerlo repartido por las filiales, es decir, de forma que aprovechando los vuelos bajo coste,
los tenemos en Málaga. Cuando hay un problema mandamos 4 o 5 ingenieros a un cliente y cuando se soluciona el problema vuelven a Málaga, que van a otro lugar. Eso funcionó muy bien porque los vuelos bajo coste, pues yo recuerdo que en aquella época ir a Europa, pues ida y vuelta podía costar 50 euros, y si se programaban bien los vuelos, con lo cual el gasto de tenerlos en Málaga, además de la gente que era más barata que en Europa, pues les permitía aumentar la productividad, o lo que hizo el BBVA, que un estudio que les hizo la gente de McKinsey, que les dijo que tenían que dejar en las oficinas solo personas que vendieran. Y entonces concentraron en una empresa de servicio que se llamaba OP Plus, concentraron su actividad del banco. Bueno, OP Plus creció a 2.000 personas y bueno, aquí hubo una actividad relativamente importante durante la crisis que hizo, aunque perdimos 3.000 personas, el empleo aumentara a 5.000. Y a pesar de que lo pasamos muy mal, no lo pareció, sino que parecía que el parque superaba bien la crisis, que no fue así, porque lo que perdimos mucho del parque inicial y lo aumentamos por el incremento de estas empresas que se crearon para que las multinacionales pudieran bajar sus costes y mantener su, digamos, su margen. Pero la verdad que lo que estaba pasando durante este tiempo era que se estaba creando en Málaga un ecosistema. Ya teníamos pues miles de personas trabajando alrededor del software, en fin, aquí había ya un cierto conjunto de empresas y sobre todo de gente que era buena, que era barata y que de alguna forma pues permitía el que se viera Málaga, aunque de una forma muy lejana, pero se viera Málaga con un cierto ecosistema donde se podía venir porque ya había otro, ¿no? Esos fueron los elementos que nos hicieron. Luego, en todo este proceso, hubo un conjunto de startups locales que las creamos totalmente del grupo de investigación de Fujitsu, que resulta que Fujitsu en el año 90 o 91 por ahí compró ICL, que era la gran empresa de ordenadores del mundo y de Europa, quiero decir. Y entonces pues tenía miles de ingenieros de I+D y se plantearon que hacíamos 150 personas en Málaga haciendo I+D y al final ese grupo tuvo que desaparecer, pero para el desarrollo del parque fue muy valioso, porque teníamos capital humano muy formado, muy tecnológico, en el límite de la tecnología, y eso hizo de alguna forma muy importante que de ahí creamos 2 startups, una que se llamaba Ingenia, otra CTCO, que bueno, desarrollaron en el parque un modelo de startup que en aquel momento se llamaban spin-off, esta la palabra startup no existía, pero que crecieron de una forma importante. CTCO creció hasta las 300 personas, fue comprado por 2 grandes multinacionales, por Keysight Technology, que era una startup de Hewlett Packard de Silicon Valley, y por DEKRA, una gran multinacional alemana de sistemas de prueba. Y además también por otro lado, Ingenia fue comprada hace unos años también por Babel. Y bueno, eso fue que la atracción, digamos, la creación de startup determinó también un poco la atracción de multinacionales. Esto ocurrió también con otras startups que se hicieron en Málaga, como Novasoft, que al final la ha comprado Dedalus, la gran empresa de sanidad global, y otra startup muy relevante que se hizo con un grupo de investigación de Nokia fallido, que se llamaba Tarteso, luego fue Optimis, que fue comprada por Airbus. De alguna forma, esa compra de startups del parque, por parte de multinacionales, hizo que las multinacionales vinieran al parque. Ha sido quizá el elemento más relevante en el desarrollo del parque tecnológico. Y esto le dio realmente muchísimo valor al parque. También empezamos los lazos con la universidad, aunque con la universidad empezamos muy mal, luego fuimos avanzando en las relaciones que ahora son extraordinarias. Y también la universidad llevó la oficina de resultados de transferencia e investigación, la llevó al parque, hizo que en un año multiplicara por 3 los negocios que hacían las empresas. Ahí se empezó a crear un cierto alboroto, digamos, alrededor de la innovación muy positivo.
Y luego, después de la crisis, todo se transformó, porque aparecieron ya las tecnologías digitales. Empezamos a hablar de inteligencia artificial, de blockchain, de ciberseguridad y de sus aplicaciones, del coche conectado, de Smart City. Bueno, aquello ya empezó a crecer de una forma también mucho más importante, de forma que aquí se había creado ya lo más parecido a un ecosistema de innovación relevante alrededor de las tecnologías digitales, que hizo que muchas startups, sobre todo europeas, vinieran al parque a crear aquí sus centros de desarrollo, pues por eso mismo, porque había gente y esto era barato, era relativamente barato y se vivía bien ahí. El tema de la calidad de vida empezó a florecer, ¿no? Decía, oye, esto parece que la calidad de que vivir bien es mala, tomar cervezas, irte a la playa, pero sí, pero fue el tercer paso, no fue el primero como yo quería hacer. De hecho, hace unos años me encontré con Tim Burns y le comentaba que aquel artículo que habíamos escrito, que él había escrito en los años 90, había sido un fracaso total, pero que ahora se estaba reproduciendo aquello que entonces no se desarrolló. Y eso es todo. Dejo para más tarde el final, que es lo más interesante, pero bueno, esta es un poco la historia del parque. Has mencionado un par de veces la idea de un ecosistema. En términos académicos, el profesor de Harvard, Michael Porter, él hablaba de la creación de clústeres de empresas, ¿no? Y yo creo que al final, durante la historia que nos acabas de contar, has creado un auténtico ecosistema o un clúster. Uno de los conceptos que lanza como concepto clave en este camino es el concepto de las condiciones de demanda o las exigencias del entorno, que has contado que tenías una visión de futuro hacia cómo iba a evolucionar esto y hasta pues publicidad en el Financial Times, y luego no ocurrió como habías pensado. Y yo creo que las exigencias del entorno, las condiciones de demanda que menciona Porter, para mí son los desafíos que tuviste que enfrentar por el camino que nos has contado. Entonces, cuéntanos un poco los desafíos que os han hecho fuertes y os han hecho competitivos y os ha convertido en una historia de éxito. O sea que yo te conozco ya después de un par de conversaciones y seguramente que no te guste que te llame una historia de éxito, pero es una auténtica historia de éxito. Y yo creo que nos gustaría entender, para aprender los demás, qué desafíos os han marcado en este camino y os han hecho más fuertes. Mira, cuando ya te decía yo, a mí siempre he dicho y digo, y la gente se sorprende, pero es verdad. A nosotros, digo a mí, pero es a nosotros, casi todas las cosas que hemos hecho nos han salido mal. Pues claro, esos son los desafíos. Es decir, yo pensaba que con tener sol aquí va a venir la gente, y es un error. Las empresas vienen cuando tienes el ecosistema, cuando has creado que aquí hay empresas, que hay gente, entonces cuando viene, pero el sol no atrae. Este fue el primer, no error, es decir, en el fondo fue una forma de intentar buscar el segundo elemento que yo quería decir es que lo que sí hemos hecho bien, o hemos intentado hacerlo bien, es ver dónde estaba el futuro. Claro, el camino al futuro. El camino al futuro, decir, ¿esto por dónde va? Pero es que no lo sabes tú y es que tampoco lo sabe nadie. Es decir, la gente intuye, pero saber no se sabía. Yo sí sabía que la mezcla de startups locales o empresas locales, ¿no? Que aquí habíamos construido el Vic Euronova, que era un sitio, un lugar, como una incubadora, y sí me di cuenta al principio que en Málaga se desarrollaban bien startups, se desarrollaban bien en contra de lo que podía parecer, y no solo procedentes de Philips, procedentes de las otras empresas, de Alcatel. También teníamos a Siemens, también Isofotón, que fue una startup de un profesor de la Politécnica de Madrid, que era malagueño, quiso montar aquí su empresa alrededor de las células solares, que fue una pena que al final fracasara durante la crisis, pero que tuvo un elemento importante. Yo sí sabía
que la mezcla de multinacionales, la mezcla de una universidad relevante y la mezcla, o al menos si no relevante, con interés en este tema, y la creación de pequeñas empresas locales, eso todo junto tenía que dar más. Y eso me ha costado mucho hacerlo, porque al principio la universidad no quería, las empresas multinacionales no venían, y las empresas locales se morían mucho cuando nacían. No éramos capaces de crear un ecosistema, es un conjunto potente, no que tú tengas una multinacional, una startup y un grupo de investigación. No, eso hay que hacerlo de una forma potente. Y eso nos ha costado mucho hacer. Esto se cuenta de una forma fácil, pero eso sí que era un gran desafío, meter a todos con una idea común. Y de hecho, no lo he contado. Eso ocurre con la pandemia, que luego lo cuento si queréis un poquito, pero porque teníamos ese conjunto de entidades juntas, pero no revueltas. Es decir, cuando digo no revueltas, significa que cada una iba por su lado y no se hablaban demasiado. El valor surge realmente cuando todos trabajan en pos de un propósito o de varios propósitos. Es decir, y eso era muy difícil dar. Yo ahí fracasé también durante casi 30 años, fracasé en revolucionar este escenario. Es decir, en hacer que se conocieran, que intervinieran, que tuvieran propósitos comunes. Y que eso es lo que realmente crea valor. Ahí está, cuando dices en los clústeres de Michel Porter, ahí está realmente su idea. Es decir, si tú tienes ese escenario en un lugar es más fácil que distribuido, porque en un lugar se ven, se tocan, se relacionan, toman cerveza. Si está distribuido es más difícil. Bueno, también se puede hacer. Yo lo que digo que el parque, donde tú lo mezclas todo en una proximidad de un par de kilómetros, donde la gente se encuentra, esa fertilización cruzada que se produce en el roce, pues es lo que te provoca valor, ¿no? Y eso fue el gran desafío del parque, configurar este ecosistema que a mí me gusta decir vertebrado de innovación. Porque hay, por ejemplo, ecosistemas mucho más grandes. Vas a Madrid o Barcelona, bueno, ahí está todo el ecosistema de innovación, los polos de innovación de este país. La diferencia es Málaga, que somos más pequeñitos, pero todos juntos en pos de propósitos comunes. Y eso es lo que a mí me dio la gran satisfacción, aunque tuviera que tardar 30 años en conseguir. ¿Y eso cómo lo conseguí? Pues mirad, yo diría que gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia. La pandemia que ha sido uno de los elementos más duros que ha sufrido la humanidad durante unos años. Todo se nos olvida. Pero eso fue terrorífico cuando nos metimos todos en casa. El parque, que tenía unos 15.000 personas, entonces se vació. De pronto, de la noche a la mañana, desapareció el parque. Aquí se quedaron algunas fábricas trabajando 1.000 personas nomás frente a los 15.000. Y todos nos metimos en casa. Y a mí se me ocurrió decir, bueno, ahora que estamos todos en casa con necesidades, no sé si os acordáis, pero teníamos una gran necesidad de conexión. Uno se conectaba a todo. Le decían que ahí estamos, venga, estábamos todo el día conectados. Pues se me ocurrió recuperar una idea que teníamos al principio del parque, cuando el parque no era nada. A mí se me ocurrió crear una asociación de empresarios del parque que no había. Pero cambié los empresarios del parque por empresarios amigos del parque, o que les gustaba el parque, o con interés en el parque. Y ahí hicimos una asociación de grandes empresas, Telefónica, Endesa, bueno, las que había en aquel momento que tenían interés por el parque, llamamos la Asociación IDEA, y dije yo, ¿por qué ahora no el parque, que ahora está potente, repleto de empresas multinacionales, de todo, por qué ahora no recordamos aquella Asociación IDEA y hacemos un club? Yo sabía que las empresas, si no les pides nada, se pueden apuntar. Si les empiezas a pedir dinero, ¿verdad? No funciona. Pero si tú les dices, hacemos un club informal, aunque luego sea muy difícil entrar en ese club. Eso es lo que pasa ahora, porque hay muchas limitaciones, pero en aquella época era simplemente porque seleccionamos a las 50 empresas más relevantes del parque, según mi opinión.
y algunos de la Asociación IDEA. Y les hice una videoconferencia. Bueno, no os podéis imaginar lo que fue aquello. Si yo hubiera querido hacer esa reunión en el parque, hubieran venido, como se suele decir, 3 y el del tambor. Claro, los altos ejecutivos pues están viajando por el mundo, tienen reuniones, pero es que allí estábamos todos en casa, aburridos, conectados por la tele que decía yo. Y allí, y la gran sorpresa fue que se conectaron todos, ¿eh? Y de pronto veo allí una foto que nunca había visto yo juntos a todos, que era el parque. Y me sorprendió todavía más su disposición a colaborar. Tenían intereses comunes y aunque todos eran competencias, los Google, los Accenture, las Telefónicas, todos eran competencias, tenían intereses comunes, como era las relaciones con la universidad, como era el talento. No encontraban gente, o lo que era peor, la gente que tenían se los quitaban los que venían a Málaga, y entonces tenían interés en crear más talento, crear más gente preparada para que pudieran, por lo menos que hubieran Málaga un pool, que les quitaran menos gente la cosa que tenían, ¿no? Y también había intereses por lo que era el ecosistema, conocerse uno a otro, que aunque estaban pared con pared, no se conocían. También tenían ideas de promocionar el parque y creamos grupos de trabajo. Aquello fue fantástico. La universidad estaba también en este grupo de empresarios. Y entonces aquello fue la vertebración del ecosistema. De pronto se ponen a hablar, se ponen a relacionarse, se empiezan a ver y se transforma todo. Solo con ese hecho, ¿eh? Y además nos damos cuenta de un tema muy singular. Y es que además, y ahí está el gran elemento de valor de Málaga, que esto todavía no se ve, pero se verá, es el que tenían propósitos para desarrollar proyectos comunes en cooperación. Que esto ya es gente que compite, que quiere desarrollar grandes proyectos en cooperación. Y yo me di cuenta que aquello era la gran transformación del ecosistema. Lo que yo llevaba buscando 30 años y que no lo había conseguido, y que gracias a un elemento destructivo de la humanidad como era la pandemia, se había conseguido de una forma natural. Y por eso, y nos preguntamos, ¿y dónde desarrollamos eso? ¿Yeah? Pues creamos un instrumento imperfecto, en España no hay instrumento para desarrollar esto que queríamos hacer de una forma perfecta, y era un instrumento que al final lo centramos en una fundación privada, pública, pero privada, para desarrollar grandes proyectos en cooperación con la universidad, haciendo las empresas de tractor de la universidad. Y ahí empieza un nuevo escenario para el parque tecnológico, un nuevo escenario, donde yo digo que el parque tecnológico es esta fundación, que se llama Instituto Ricardo Valle de Innovación, Innova IRV, que es el gran instrumento para atraer empresas, para desarrollar empresas, para ser capaces de transformar de una forma mucho más rápida el ecosistema. Y esto nos está dando frutos. Queremos contratar a 8 o 10 especialistas a nivel mundial, para poder, digamos, con sus conocimientos, con sus relaciones, todo lo que significa un gran especialista a nivel mundial, en dar un salto a la transformación del ecosistema que tenemos. Y hemos tenido éxito. El primero es que gracias a que contratamos a una persona que venía al Silicon Valley, que conocía todo el sistema de microelectrónica, pues con esto y con un gran apoyo del gobierno y de la Junta de Andalucía, pero con este salto inicial del conocimiento, a Málaga viene el AIME, que es el mayor centro de investigación y desarrollo de microelectrónica del mundo, a montar una de sus instalaciones aquí. Y bueno, esto es lo que queremos, animar esto no solo alrededor de la microelectrónica, queremos dar un gran empuje a la microelectrónica y la fotónica, fundamentalmente, pero también a las tecnologías digitales, hacia el coche conectado. En esta fundación tenemos muchos vicepresidentes que son responsables de grandes multinacionales aquí en Málaga. Tenemos a Google, que es encargado del sector de la ciberseguridad, a Accenture, que lleva la inteligencia artificial, a Decra, que lleva el coche conectado, a Endesa, que lleva un tema de digamos, hacer un prototipo de ciudad circular,
en el fondo, todos juntos para trabajar en proyectos comunes, además de tecnologías básicas, pues alrededor de la salud, alrededor del agro. En el fondo, lo que estamos intentando es transformar mediante las tecnologías los sectores más relevantes que hay en estos momentos que demandan ese tipo de tecnología. Y ahí estamos. Pero por eso digo que han sido los últimos 4 años donde todo el trabajo de los otros 30 ha florecido. Y ese es el gran desafío que yo tenía, Bill. El gran desafío que yo tenía era crear un realmente ecosistema de innovación. Un clúster, pero un clúster concentrado, donde la proximidad, las relaciones, el roce, como decimos aquí, el roce del cariño. Y el cariño, digamos, las relaciones personales, es el primer elemento para poder desarrollar con mayor potencia, digamos, los efectos de un gran clúster, que no es un clúster de un sector, sino que es un clúster de varios sectores que además cooperan. Y este es realmente el gran desafío que yo tenía cuando empecé, que no me atrevía a decir solo a nadie. Hombre, aquí cuando esto empezó, lo menos que había era un poco decir, bueno, esto del parque está muy bien, pero bueno, que no creamos que esto es así, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que hagan algo, y sobre todo cuando empezamos, que tuvimos la gran controversia con lo que fuera eso. Allí se creó otro parque tecnológico y todo el mundo decía, bueno, se irá todo a Sevilla, porque ya está todo construido. Aquí en Málaga no tenemos nada por forma. Y yo creo que en este tema, que de alguna forma en este escenario no había nada. Nos dejaron, pues como no había nada que hacer, porque todo se iba a ir a Sevilla, nos dejaron tranquilos. Y esa fue otra oportunidad para poder trabajar con entusiasmo y frente a ese reto de decir que todo el mundo pensaba que aquí no había nada que hacer, bueno, pues para realmente sobreponernos e intentar trabajando poco a poco con un gran equipo de gestión para al final, con mucha suerte, si la suerte en la vida esto no funciona, y con un gran elemento de cooperación institucional, donde todo el mundo al final se ha ido apuntando al carro del parque tecnológico, partidos políticos, instituciones, todo el mundo, que ha permitido una calma y un apoyo para que las empresas al final vinieran. Fíjate, oyéndote, me parece que al final yo recordaba a Nassim Taleb con los cisnes negros, todos los esfuerzos, todo el trabajo, toda la planificación, al final un cisne negro, como fue el COVID, parece que alineó todos los astros, todos estos ejecutivos que formaban parte del parque fueron capaces de buscar ese fin común y formar esa fundación, que ahora es un elemento tractor. La verdad es fascinante. O sea, yo te preguntaría, si yo ahora te dijera, quiero replicar lo que habéis hecho, me parece que sería muy difícil encontrar unos factores o unos elementos de éxito muy marcados, sino al final da la impresión de que todo es como un poco de serendipia, ¿no? De suerte, con mucha voluntad, mucho trabajo y mucha paciencia, a la vez que meter digamos, muchas instituciones, empresas dentro de ese mejunje, ¿no? Para que luego de ahí, sí, para mí sí que es un claro éxito, ¿no? El que tenéis ahora en el PTA. Sí, a pesar de eso, voy a preguntarte, si tuvieras que elegir esos factores de éxito por orden, ¿qué dirías que ha sido clave para estar donde estáis ahora mismo y que podría ser replicable? Porque a mí hay muchos factores que me dan la impresión de que son difícilmente replicables. Mira, yo creo que no. Otras cosas que se pueden hacer. Lo primero y más relevante de los factores es la cooperación institucional. Estos son proyectos políticos de 30 años en una dirección que no se sabe cuál es. Luego, sin esa cooperación institucional, si cada 4 años se cambia el gestor del parque, se cambia el equipo de gestión, imposible. Es decir, es una cooperación institucional en pos de un proyecto que nadie sabe cómo es ni cómo se va a desarrollar, pero que hay una cierta sensación de que está bien.
de que este es un camino. Ese es el primero. El segundo, sin duda, es un equipo de gestión estable. No solo yo, ellos, ¿ya? Sino todo mi equipo. Yo contraté a todo mi equipo de gestión, que somos pocos, somos una docena, prácticamente de becarios. De becarios. Y yo buscaba a los mejores becarios que había en la universidad, las mejores personas, y las introduje en el equipo de gestión y las formé. A mi imagen y semejanza. Yo tenía una experiencia, director de la I+D, sabía los retos, lo que hay que hacer. Aprendí mucho yo de la filosofía japonesa. Hacer Hansei, ¿no? Hacer Hansei es que el error se va a producir. Pero no decir quién ha sido, porque en esto quién ha sido, la respuesta es yo no he sido, ¿no? Sino aprender del error para no volverlo a repetir. Por eso no vale, no he sido yo, sino he sido yo. Y vamos a ver dónde está el error. El error no penaliza en el par. Y eso lo saben todas mis chicas, son chicas casi todas y algún chico, ¿no? No penaliza. Entonces, eso hace que frente al error pueda reaccionar rápidamente, intentando volverlo a cometer. Es decir, un gran equipo de gestión que yo creo que son toda la gente del parque, los mejores profesionales del mundo en esto de hacer un parque, ¿no? Porque lleva conmigo el que menos 20 años o más. Es decir, un gran equipo de gestión estable, porque si cambias al director o cambias al equipo de gestión y tienes cada 4 años que empezar de nuevo, porque estos son proyectos políticos, pues no sale. Y el tercero, suerte mucha, pero la suerte la tienes que encontrar en el buen camino, en el buen camino, porque si no estás en el buen camino, te da igual que tengas suerte que no. Si tú estás en el buen camino o en un camino que tú crees que es el bueno y trabajas en una dirección, la suerte te viene. Yo me recuerdo cuando empezó el parque, me recorría el mundo. Iba a Seattle y decían, estábamos en Málaga, y me decían los de Seattle, ¿Málaga dónde está? Y yo digo, ¿cómo voy a traer una empresa de aquí si no saben dónde está? ¿No? No es ese el buen camino, pero tienes que hacerlo para saber que no lo debes hacer otra vez y dedicarte a otras cosas y buscar siempre en las derrotas, en los fracasos, que también digo que tienen que ser pequeños, porque si el fracaso es total, desaparece. Pero los fracasos tienen que ser pequeños, aprendes a buscar el buen camino. Y ahí acaba entrando la suerte. Mira, nosotros no podíamos nunca pensar que el iMac podía venir aquí. Nunca. Aquí no tenemos microelectrónica. En los años 80 hacíamos chip. En Fujitsu hacíamos chip. Pero bueno, luego esto pues se quedó como que... Ahora sí, la microelectrónica la gran referencia. Es el petróleo del siglo XXI, por decirlo así. Bueno, pues ha cambiado todo. Pero nunca podíamos pensar. Contratar a un chico del Silicon Valley que venga aquí, que es amigo de los del iMac, que luego los del EME en ese momento deciden que tienen que ir a otra parte y competir con todo el mundo. Y al final que estén aquí, eso vamos, eso lo cuentas así, no se lo cree nadie se lo puede creer. Pero esa es la suerte de los ganadores, la suerte de los ganadores. Es decir, tienes que estar en el camino. Entonces, son 3 aspectos que si no van en ese orden, no funcionan. Si no hay cooperación institucional, no hay proyecto. Cambia cada 4. Cada 8, ¿no? No hay proyectos. Estos proyectos son de 30 años o más. Es decir, un camino R que R. El equipo de gestión, pues es lo mismo. Si no tienes un equipo de gestión que entienda por dónde tienes que ir, y además un equipo de gestión independiente. A mí nunca me han dicho los políticos por dónde tengo que ir. No, porque el que más sé de esto soy yo, fruto de todo este fracaso que hemos tenido. Y luego, evidentemente, tener esa suerte de los campeones, que en el fondo es estar en el mundo donde se producen estas cosas. Entonces, este es el orden sin lugar a dudas. Yo lo he reflexionado mucho. Puede decir, no, es que ni tú ni nadie. Quiere decir, esto es un proyecto colectivo, y que si no se dan esas circunstancias, vamos, no hay nada que hacer. Fíjate qué sencillo. Vamos a ver, si tú lo analizas, dices, esto no es un proyecto difícil de hacer.
pues que los políticos se pongan de acuerdo, busque un buen equipo de gestión que se puede armar y ya está. Pero a la hora de la realidad es muy difícil. Es muy difícil, porque el mundo político es como es, el mundo de la universidad, que también es relevante el tema, es como es, y luego el mundo empresarial, pues también es como es. De alguna forma, para gestionar el parque tienes que ser un poco encantador en serpiente, porque tienes que estar mirando a 3 elementos muy diferenciales, pero que tienes que ser capaz, y esto es un proceso. Yo no sé si son habilidades, si son circunstancias, si son lo que son, para al final poderlo conseguir. Pero esta es la receta, igual que contaba al principio lo de hacer un parque, mucha fibra óptica, que no sirvió, pero luego sí sirvió, pues esa es la receta para hacer un ecosistema de innovación. Felipe, que tú sabes que tenemos muchísimas preguntas, pero vamos a hacerte solo una pregunta más para terminar hoy, que nos quedan unos poquitos minutos y te van a empezar a reclamar que para tu próxima reunión. La pregunta que yo te hago, además teniendo en cuenta lo que nos has dejado muy claro, que aquí ha habido muchos retos, mucho factor suerte, la visión que tenías hace 30 años frente a lo que ha pasado, ha habido aprendizajes y diferencias por el camino, pero cuéntanos un poco cuáles son los planes de futuro para el parque y cómo piensas seguir innovando en los próximos años. Un poco darnos unas pinceladas del futuro. Y con eso terminamos. Mira, esto es como los 10 mandamientos, ¿no? Se reducen a 2. Nosotros queremos hacer 2 cosas, y son 2 cosas que yo tengo muy claro. Una es tener espacio aquí en el parque para 50.000 personas. Para que aquí pueda haber en un futuro, y no me preguntéis cuándo, porque esto no lo saben ni los listos, pero que pueda haber 50.000 personas. Si no tienes espacio, no las podrá haber. Entonces, tenemos un propósito muy concreto de tener espacio suficiente para poder albergar 50.000 personas. Estamos desarrollando un nuevo plan parcial. Queremos desarrollar en conjunto unos 200.000 metros cuadrados de oficinas o industrias. Ahora, la industria es muy relevante. De pronto la industria da bueno. Y nosotros hemos transformado un plan parcial que estamos haciendo para que además de oficinas puedan haber también industrias muy compatibles con las oficinas. Las industrias ya no son las de antes. Ahora las industrias pueden compartirse en la ciudad, al lado de donde uno vive, poder tener una industria sin que aquello sea un tema que no se pueda tener como pasó a lo largo de toda la historia con la industria. Bueno, 50.000 personas y su desarrollo, digamos, urbanístico. Y el otro tema más relevante es continuar con la vertebración del parque. Es decir, el parque yo lo miro a través de la fundación, el Instituto Ricardo Valle de Innovación Innova, que es la que me tiene que vertebrar y desarrollar el impulso empresarial. Con esos 2 factores, el parque será otro, crecerá, se desarrollará, será otra cosa, pero mucho más orientada a lo que decía Bill, de los clústeres. Un gran multiclúster vertebrado de innovación. Si esto lo logramos hacer, este será el futuro del parque. En la dimensión. Yo no lo veré, porque yo soy mayor, ya he cumplido los 30, ¿no? Por decirlo así. Pero mi propósito es ser capaz de desarrollar lo máximo que pueda estos 2 vetos. Solo 2, no. Pero 2 muy ambiciosos. Una vez de haber desarrollado este parque, la ambición tiene que ser en dar una vuelta a todo lo que hemos hecho. Las empresas vienen solas, todo viene, pero no vale con eso. Esas empresas hay que meterlas en el ecosistema, en la cooperación, en la vertebración, en la ambición de que por estar aquí, la cuenta de resultados de las empresas va a crecer, o al menos sus estrategias de... Son estas 2 cosas los que, digamos, lo que en este momento me anima a estar aquí y me anima a poderlo desarrollar de la forma que puedan en los pocos años que me quedan de estar a mí.
Yo creo que has dejado unos muy buenos cimientos con una de las palabras clave para mí y que es lo único que dura en las empresas son las personas y la huella que dejas. Y sin duda has dejado huella, Felipe, y has dejado huella conmigo y José Luis hoy, y no, solo nos queda darte las gracias. Ha sido un placer hablar con Felipe Romera Lubias, director general del Parque Tecnológico de Andalucía, y José Luis y yo esperamos verte en persona pronto. Pues muchas gracias a los dos. La verdad que ha sido un placer estar con vosotros y al menos recordar o dar una vuelta a todas estas cosas. Ha sido un placer. Un placer, Felipe. Hasta la próxima.